estamos en un nuevo país. Y aquí está Maradona. ¿Sabes que un uruguayo come 94 kilos de carne al año? ¡Uy, qué rico se ve, amor! Si caminan una cuadra para aquí van a dar la plaza más antigua, que es la plaza matriz. Hola. Sigamos con, bueno, advertencias. Cada base es el histórico. A mí me gustaría aprender a bailar tango. Me siento bien local. No sé si se puede echar cerveza en el mate. ¿Qué sé yo? Wow, está un poco sucio. Hola, bienvenidos amigos. Somos Angie y Joris y estamos muy felices porque estamos en un nuevo país. Estamos actualmente en Uruguay. Estamos en la capital de Montevideo. Me presento para los nuevos que nos están viendo y no nos conocen. Yo soy Angie, soy una mexicana y tengo 27 años. Y yo soy Joris, soy francés, para los que se van a preguntar. Tengo igual 27 años. Somos una pareja, ella no está soltera, no es soltera. Y estamos empezando un viaje por Uruguay. Lo que vamos a hacer ahora para empezar el día, el tour, es ir a visitar el mercado del puerto. Sí, y nos acabamos de encontrar como con una pequeña galería aquí de una manifestación que hubo sobre el agua en el 2023 y nos llamó mucho la atención. No es sequía, es saqueo. O sea, se robaron el agua, es lo que entiendo. Pues Y salieron a la calle para manifestar. Sí. Oro azul. Dice manifestación de funcionarios en OSE en contra de la privatización del agua. Montevideo, 13 de junio del 2023. Si ustedes nos pueden platicar más sobre el tema, pueden decirnos en los comentarios. Vámonos. Vamos pues. Y también dicen que es el país más caro de Latinoamérica. Por eso llegamos así medio con ansiedad de que, ¡ay, Dios mío! O sea, porque es el país más rico de Latinoamérica y por ende es más caro. Entonces... Mira, creo que aquí es la entrada del mercado. A ver lo que venden aquí, amor. Mira, camisas de fútbol. Para los que no lo saben, Joris es un aficionado del fútbol, es FIFA y en cada país está comprando una camisa. Me tengo que comprar la camisa de Uruguay, mira, ahí está. Esa es la camisa de Uruguay. Ah, está bien bonita. Con el 9, que es Flores. ¿Sí? Mira, tiene todas las tallas, enseña. ¿Cuánto cuesta, amigo, la camisa? 700 pesos tenemos, amigo. 700. 700 pesos cualquiera de ellos. 700 pesos. Y esto creo que es Peñarol. Es el club, uno de los clubes, sí. ¿Sabes quién es? Ronaldinho. No, es el mejor amigo de Lionel Messi. Bueno, es su amigo, es Luis Suárez. Y aquí está Maradona. Ah, ¿no? Es Choriño. Pero Maradona no era uruguayo. Ah, sí, cierto. Era de Argentina. ¿Y quién es él? No sé quién es. Pero entonces Uruguay es el primer país que ganó el mundial. ¿Ah, en sí? 1930, aquí en Montevideo. ¡Wow! Primer mundial del mundo. Primer mundial del mundo. La ganaron aquí. No manches. Pues esos son bien futboleros. Bueno, Joris anda buscando su camisa. Joris quiere gastar, ¿cuánto? 2.900 pesos uruguayos en la camisa, pero en la original, porque es la más bonita. Está súper bonita. No pueden hacer una réplica de Nike, porque si no vienen y los demandan. Les demandan. ¿Qué hora es? Por 11:11, pidan un deseo. Aquí lo que hay que comer es parrilla, yo creo. Ay, Parrilla. sí. Una buena carne, porque es algo típico. ¿Sabes que un uruguayo come 94 kilos de carne al año? ¿En serio? En serio. Es algo cultural, como en Argentina, los cortes de carne, la parrilla. ¿Y cuánto comerá un argentino? No sé. Pero es un mercado turístico. Sí, mira, mercado de los turistas. Bueno, y acabamos también de llegar de Brasil porque antes estábamos en Brasil y estamos como que aliviados en el sentido de que aquí hablan español y ya me siento más abierta para poder platicar con la gente porque allá como que queríamos platicar pero había palabras que no conocíamos. Mira, esta es la bandera de Uruguay con el sol azul, blanco. ¿Tendrá algún significado el sol? No sé, tal vez. Leo mucho que dice nuestro norte es el sur. ¿Es un lema o algo así? Sí.
Mira el matecito. Eso consumen 10 kilos de hierba al año los uruguayos. Nunca he probado Entonces, un mate. Esto es el mate. Ajá. Y esto es o sea, el popote. popote, se llama la bombilla. Y echan la hierba y después ponen el agua caliente en un termos, así tipo, un termos, y se lo sirven. Mira cuánto cuesta esto. 750. 750, igual como 15 euros. Pero kit completo se refiere a este y la bombilla. Sí, creo que sí, es esto el kit. Y después tienes que comprar la hierba. Aquí mira, es la famosa hierba de Uruguay, creo. Es Canarias, creo que es Hay lo chiquitas típico. también, mira. Sí. Mira, estos te los llevas de recuerdito, ¿viste? Mira este. Ah, está chiquito, Ah, está qué bueno esto. bonito. Con la bandera de Uruguay. 1,380. 2 por 700. La capibara. Y hay muchas parrillas, mira, empezaron a prender la chacra del puerto. Son como restaurancitos, ¿usted? Wow, qué bonito. Hola. Hola. Baby beef, que es esta que está aquí, pero ya viene acompañada. Baby ¿viste? beef. Pues, sí, la mejor. Pues tenés entrecot, caña, Caña. vacío, y este es el asado de tira que es clásico. Todas las carnes siempre vienen acompañadas. Pues. Esto es el más típico, el asado Sí. de tira. Sí, este es más típico, pero este es el más sabroso. ¿Primera vez acá, chicos? Sí, es nuestra primera vez acá. Bueno, entonces vamos a invitarlos acá. Oh, ¿Qué es? Hay que probarlo. es- Vino blanco y espumante. Es muy clásico acá esto. Muchas gracias, señor. Tómalo bien frío. Medio mes. Ah, qué rico. Ah, viste, hay que tomar muy frío. Salud, mi amor. Más rico. Este está más rico. Viene de Ah, porque está más helado. Ah, qué bueno. Pueden pagar con tarjeta que tiene un 9% de descuento. Ah, ok. Cada vez que ustedes pagan con tarjeta en cualquier restaurante, siempre acuérdense que tienen que hacerle el descuento, siempre. Porque a veces hay una manera y no te sale el descuento. No es así. O sea, es más barato cuando pagas con tarjeta. Seguro, seguro. Ahora se mueve. El mes que viene, la parte de noviembre, saca todo el IVA, que es un 20%. O sea que conviene más. Hubiéramos venido el otro mes. Tenés que venir el mes que viene. En noviembre, a partir de noviembre, creo que el primer día de noviembre, 15, y ya igual el Estado ya avisa enseguida, ¿viste? Pero- Los turistas que vienen a Montevideo, se les descuenta el 20% del IVA, se saca el IVA. Es como también para atraer al turismo. Seguro. ¿Hay muchos turistas que vienen aquí? Sí. Lo que pasa es que tenemos acá está el crucero, ¿viste? Acá, el puerto. Entonces llegan todos los cruceros ahí. Ah, ok. ¿Viste? Entonces viene mucha gente. Bueno, bienvenidos, chicos. Muchas gracias. Bueno, pues qué amabilidad. Ay, ya me dio hambre. Se siente muy amable la gente y el señor dijo que es turístico Montevideo, pero no veo a ninguno. O sea, somos los únicos. A lo mejor vinimos muy temprano, ¿no? Cuesta... ¿Cuánto cuesta? 26.100. 31.000. Tal vez esto es de cuero, porque Oh, sí. mira, venden cosas Tal como vez de sí. cuero. ¿Cuántos de estos tiene un uruguayo? ¿Tiene muchos o siempre toma del mismo? Entonces, como que toma 10 kilos de hierba al año un uruguayo. No sé, tal vez debe tener varios. Sí. Te venden esto para voltear la salchicha, el cuchillo para cortar la carne. O para voltear la carne. Uy, mira, ese está disecado, es uno real. Esto es la pata de algo con la uña, pero está disecado. ¿Viste? ¿Qué será? ¿Un cocodrilo? Tal vez. Estos son los kits completamente con su bolsita. Mira, esto es como, mira, sácalo, poner la es un hierba. recipiente para poner la hierba. Acá está el termo, la bolsita y tu mate. Falta la bombilla. Ahí está la Ahí está. 5.200. 5.200. ¿Cuánto es eso en dólares? Oh, caray. Bueno, así que tú digas que necesitamos todo el kit, pues no. Bueno, ahora que veo el peso, no me acuerdo. ¿Nos podemos sentar ahí? En la barra, venga. Para ver cómo hacen la carne. Gracias. Gracias. Tienen 50 pesos de México. De Bolivia. Esta está más fría. Ah, perfecto. Muchas gracias. El queso crema con ciboleta. Como tipo una entradita.
Este es chimichurri Este de acá. y esto es el criolla. Mira, el chimichurri. Voy a poner en el pan. Pero también dijo que se come con la carne. Gracias. Súper bueno. ¿Así? ¿Pica? No pica mucho. ¿No? A ver, voy a probar. Está rico. Y esta es la salsa criolla. Que puedo robarla con Es el pan. tomate, cebolla, ajo. Este fue un... ¿Cómo se llama? Tipo un pico de gallo en México. Muy rica también. La cerveza de Uruguay. Patricia. Patricia Lager. A ver, sin gluten. Sin gluten. Muy bueno. Me encanta. Solo una entrada y un plato para compartir. Sí. Para probar varias cosas. Sí, sí, sí. Miren, ya llegó la morcilla, que es sangre. No sé si me va a gustar a mí, pero Yoris le entra todo. Claro que te va a gustar. No, es una salchicha. Me pedí la salada. Que había dulce también. ¿Cuándo fue que probamos también algo que era con sangre de no sé qué? En Perú. No, en Nicaragua. Muy buena. ¿En serio? La caliente es súper buena. A ver, Hay que probar. voy a mentalizarme que es una salchicha solamente. Si te veo, está caliente. A mí la tiene adentro como quesito. Está bien, pero no te diría, ay, se me antojó un salchichón. Digo, una morcilla. Miren, así se ve. ¿Se la comerían? Estamos ahí, cerca del asador. Miren, aquí está nuestro pedazo. ¡Ay, qué rico se ve, amor! Y aquí está la leña. ¡Wow! Está súper caliente. O sea, se quema y aquí se bajan las cenizas, miren. Y así se cocina. ¡Oh! Mira todo lo que tienen. ¿Me tomas una foto? ¡Hey! Un asado uruguayo. Así es. Nuestra carne se ve sabrosa, se ve sabrosísima. Sí, de acá, yo verla de acá dije, hoy va a estar bien buena. No me imagino tú que te Allá, acercaste. esta es una experiencia que me encanta. La comida, un asado, una cerveza, una salsa chimichurri, mi amorcito. Ándale. Muy bien, chicos. Muchas gracias. Gracias. Wow, qué rico. Te voy a dar este pedacito. Y yo me voy a comer los demás. ¿Está bien? O sea, al final es suficiente para dos personas. Mira todo lo que hay. Está muy bien. Ni de chiste me comería eso yo sola. No, Tal vez tú tampoco. sí. Bueno, tal vez. Mira el color. Parece dulce de leche. Dulce de leche. Ay, 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 con grasa. Mira, voy a comer esto. ¿Te gusta la grasita? A Yoris le gusta mucho la grasita. ¿Qué tal? Delicioso. No tengo palabras, amor. Prueba. Se dice prueba. Prueba. Y eso entonces es el asado más famoso, o sea, es el corte más famoso de Uruguay, el asado de tiro. No sé qué será, si son costillas. En Uruguay hay más vacas que habitantes. Tienen 10 millones de vacas. Por eso comen tanta carne. Está riquísima. Hasta Provechito. la grasita me gustó. Y eso que yo no como grasita. Provechito, mamá. No se escuchó ni un ruido. Esa Angélica no habló durante 10 minutos. Yo me comí hasta los huesos.
Sabroso hasta los huesos. 10 de 10. 44 dólares. Para, bueno, comer en un mercado para 2 personas. No es barato. Es como Europa, ¿no? Vamos a tirar eso. No, déjalo de es- recuerdo. Es lo que te costaría, yo creo que, ¿no? Tal vez en Francia sería un poco más caro. ¿Así? Sí. Cuando decidimos venir a Uruguay estábamos en Brasil y buscamos un vuelo en otro país de Latinoamérica y bueno, es el vuelo que nos salió más barato, obvio, porque estábamos en Río. Compramos el vuelo, pero después nos dimos cuenta que era un país súper caro. O sea, nos advirtieron, nos dijeron, uy chicos, van a ir a Uruguay, cuidado con los precios, está caro. Entonces llegamos con bueno, advertencias por parte de alguien que conocimos en Río. Como nos costó 45 el asado para 2 personas, el alojamiento, no hay alojamientos abajo de 30 dólares en Montevideo. Eso también es algo que nos llamó la atención como capital. Son tan caros los alojamientos si comparamos con Río o con otras capitales. Que de hecho nos gustaría mostrarles el alojamiento, así que quédense hasta el final porque es un alojamiento muy peculiar. Y nos costó 30 dólares a la noche. La noche. O sea, era lo más barato, no hay más barato, ¿no es? Sí. No, son 30, 40 dólares la noche aquí en Montevideo. Pero nosotros somos los profesionales de los viajes baratos. Así que vamos a buscar siempre lo más barato. Y pasarla chido, pasarla bien. Claro que sí. Que tal vez no todo está muy caro. Ajá. Porque, por ejemplo, el chip está muy barato. Ah, sí, es ¿Viste? verdad. Ayer compramos un chip para el celular. El ¿Y? chip nos costó $1 $1. y nos costó la recarga 200 pesos, que Que serán son más o menos 4 $4 para el mes, 50 GB de internet. Está súper bien, está muy económico y te lo activan así. Entonces hoy es la meta, vamos a ver si de verdad todo es caro o si no, si se puede disfrutar de Uruguay sin gastar tanto. Sí. Pero bueno, ya gastamos bien. Ya gastamos lo que teníamos planeado gastar hoy en la comida. Mausoleo de José Gerviasos Artigas. Mira. ¿Es él? Sí. Ah, pues estamos en la Plaza de la Independencia, creo. ¡Wow! Mira esto. Mira este edificio, está súper grande. Bien bonito con palmeras. Ajá. Ahí está la presidencia. Mira, ¿viste todos los aires acondicionados hoy? en el edificio. Presidencia Uruguay. Ahí Pues está sí, la es banderita. la Plaza de la Independencia. Este señor fue un militar político que lideró la lucha de la independencia del país. La gente se pone tranquilo en el césped y todos están con el mate y el termo. Normalmente en las plazas así no puedes ponerte en el césped, ¿no? O sea, en Latinoamérica, ¿sabes? En las plazas de armas de Perú, etcétera, no te dejan ponerte en el césped. Y Dice aquí no sí. pisar el césped. Sí. Y esta es la puerta de la ciudad, de la antigua ciudad de Montevideo. Antes fue un punto militar y estratégico para los españoles. Y entonces la ciudad estaba con muralla alrededor, Estaba amurallada. amurallada, exactamente. Estamos pasando por la puerta. La puerta de la ciudad. Es un vestigio antiguo, o sea, entonces aquí era la entrada. China Zorrilla. Es, sí, es el sol que está en la bandera. Sí, Mira qué bonito. mira, hay varios. Hola, amigo. Hola. ¿Dónde son? Un gusto. México. Bienvenidos a Montevideo, el paisito. Muchas gracias, Bueno, amigo. mi nombre es Feli, él es Santi. Nosotros tenemos un proyecto de experiencias en bicicleta eléctrica. Hacemos city tours en bicicleta eléctrica. Bueno, les dejo aquí una tarjetita. No sé si están algunos días por acá, por la capital. Sí, unos días. Ah, perfecto. Bueno, nosotros realizamos experiencia todos los días. Acá está en la ciudad vieja, que divide la puerta de la ciudadela. Y la ciudad nueva esta es la ciudad amurallada, digamos.
que es la parte de la Plaza Independencia, que es esta plaza que está aquí. Y si caminan una cuadra para aquí van a ver la plaza más antigua, que es la Plaza Matriz, que tiene 300 años como la ciudad, casi. ¿De qué parte de México son? Yo de Monterrey, él es francés. Ah, pues hablas bien español. ¿Hace cuánto están juntos? 3 años. Le enseñaste español. Vivimos en México un año. Ah, Sí, bien. también. Ahí ¿Vos ya sabés te francés? ¿Vos sabés saqué la francés? entonada. Sí, porque también vivimos un año en Francia. Ah, bien. Buenísimo, Muchas chicos. gracias. Bueno, Gracias. estamos en Un gusto. contacto. Chao, chao. Gracias. Ay, se me caía agua de arriba, mira, de los aires acondicionados, ¿tú no? No. Se me caía, yo pensé que iba a llover, pero no, después dije, no. No es esto. Mira, están bien futboleros aquí. Sí. Este Carbonero, esto es otro club de Montevideo. Primeras impresiones caminando por la ciudad, está muy tranquila. Sí. O sea, la gente vive bien relajada, no hay mucha gente como en otras capitales, ¿viste? O sea, Sí. caminas, es muy poca Estamos gente. en el centro y normalmente cuando vamos a centros estamos así, esquivando gente y aquí Aquí, súper tranquilo, no hay súper tanta gente, la gente Está te limpio, saluda. la gente te saluda y los carros te dejan pasar, ¿viste? Sí. También. Se siente que los uruguayos viven más relajados. Y también la gente parece, bueno, los pocos con quien hemos hablado parecen súper buena onda, Sí. súper amables. Siempre abiertos, como que ¿y de dónde son, Ujú, chicos? ujú. Y ya Exactamente. platicamos. Museo Andes 1972. ¿Cuánto cuesta? 300.000 por persona, que son $8. Muy bien. Vamos a ver este museo. De Francia y México. Y México, bienvenidos. Gracias. Bueno chicos, nosotros tenemos aquí un homenaje de lo que fue esta historia, esta tragedia. Son 3 pisos de exposición. Da para visitarlo más o menos en 1 hora. Y el ingreso tiene un costo de 300 pesos u $8. Aceptamos en cualquiera de las dos monedas, puede ser en euros también. Entonces es un museo que habla de la tragedia que pasó en 1972. No hay que grabar esto. Los familiares de los 45 desaparecidos estaban... Era un pequeño avión. Entonces eran unos jugadores de rugby que iban de aquí de Uruguay a Chile porque tenían un partido, pero el avión se cayó. Se cayó en los Andes y sobrevivieron. Bueno, tenían que sobrevivir en la montaña a más de 4.000 metros de altura. No, más de 3.000 metros de altura. Y sobrevivieron. Bueno, hay unos que se murieron, pero hubo sobrevivientes. Hubo como 16, creo, sobrevivientes y sobrevivieron 72 días. Sí, más de 2 meses, casi 3 meses. Y estuvieron donde no había nada. muy duras las condiciones para Sí. sobrevivir. Mira, aquí tienen. Y o sea, hicieron también una película en Netflix. Sí. De Si esto no la la han visto, vimos se la nosotros. recomendamos Está porque chida. yo estaba llorando. Y los buscaron en todos lados. O sea, de parte de Chile, de parte de Argentina, los uruguayos también. Pero no los encontraron. Y después de 10 días dijeron ya paramos de buscar. Ya están muertos. Pero estaban vivos. Y es que ellos cuando estaban en el avión tenían acceso a una radio y escucharon eso de que vamos a dejar de buscarlos y ellos no. Sí. Mira, ahí está el avión. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo sobrevivieron? Pues a base de su ingenio. ¿Pero qué comieron? Es esto que la pregunta. ¿Qué hicieron? ¿Cómo? No voy a responder esa pregunta. Bueno, lo que hicieron es que comieron entonces los cuerpos de los muertos. Y porque era su única fuente de proteína con que podían pues, sobrevivir. Yo, amor, ¿sabes qué? Yo te hubiera dado mi brazo. Me lo corto y te lo doy. Para Pero que lo no, comieras. yo creo que me hubiera muerto de frío antes ¿En serio? que de hambre. Y así dormían. En el avión, bueno, esto era el avión, estaba cubierto. El accidente se produjo un viernes 13. Por eso dicen que los viernes 13 Bueno, no son de buena suerte. Que no es de buena suerte, sí, no sé de dónde viene, si viene de esto. Lo que complicó después las cosas es que hubo una avalancha. O sea, entonces eso hizo que quedaran literal abajo de la nieve. Fue bien difícil de sobrevivir y hubo varios fallecidos por la avalancha, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
O sea, ¿viste? Tal vez ellos habrían sobrevivido sin la avalancha. Hay unos que entonces fallaron del accidente, otros por las heridas, otros por la avalancha, hipotermia entonces por el frío y sobrevivientes, bueno, que ahora están muertos y los sobrevivientes. Qué locura. Mira, esa es la puerta del avión. Sea la real, sí. Pues sí, mira, debe ser cosas reales, mira. Esto es una hélice. Sí, mira, no, es real. O sea, son los originales, mira, los asientos, una ventana. Esto no sé. Las llantas. Mira las llantas del avión. Después de que se fueron 2 de ellos a caminar, a buscar gente, hasta el 9º día de esa caminata que fueron, fue cuando encontró seres humanos y fue cuando ella pudo pedir ayuda para que fueran a rescatar a los demás. Aquí está bien. Segunda noche. Primera, segunda, tercera noche. Cuarta. O sea, estaban aquí, subieron. Ajá. Y bajaron en el valle. Hicieron todo eso, 50 kilómetros creo. De aquí, una noche. Wow, qué duro eso. Mira, así hacían agua. O sea, un bote y esto era nieve, ¿sabes? Uh-huh. Esto no es nieve, es harina. Y entonces así hacían agua, ¿viste? se derretía. Así conseguían agua. ¿Y cómo se tapaban? ¿Cómo pasaban el frío? Resultó que hicieron un saco de dormir con el aislamiento térmico del sistema de aire acondicionado del avión. Fue su sleeping bag. Lo construyeron ellos, sí. Aislamiento térmico. Sí. Temperatura mínima, -13. Ay, no. Mira, se llamaba el Valle de las Lágrimas, donde estaba. Una cosa te pones a pensar todo lo que está capaz de hacer el humano para poder sobrevivir. Sí. ¿Y sabes qué me llama mucho hasta la atención? comer sus propios amigos. Sí, sí. Me llama mucho la atención también que ellos siempre tuvieron una buena actitud, con valores, crearon una sociedad y hacían bromas y la pasaban bien. Porque ¿Es la película? sí, lo vi en la película, pero si lo pusieron es por algo. Sí, bueno, sí, tal vez. Lo importante que es ser positivos en una situación como esa. Vamos a hacer un simulador, amigos. Miren, simulador. Simulaciones andinas. La temperatura a la cual estaban ellos. La idea es estar durante 1 minuto dentro del simulador para poder tener una noción, una magnitud de lo que ellos tuvieron que experimentar. Pero básicamente vamos a estar a -18 grados durante 72 segundos, en realidad, que son en comparación con los 72 días que ellos estuvieron allá. ¿Bien? Podemos hacerlo todos juntos. ¿Bien? Sí. Vamos. ¿Bien? ¿Preparados? ¡Ay, hijo de su madre! No. Es clima, mega clima. Si ellos pudieron 72 horas. Me iba a poner el peso en duro. No, hombre, yo no podría. Pero no estaban ahí en camisa como nosotros. No, yo no. Tenían esto. ¡Oh, no! Se apagó. Mira el cielo. Qué bonito. Tenían una buena vista del cielo. Sí. Yo creo que ya está bien, ¿no? Ya entendí. Ya. Ya entendí lo que Entendimos ya. vivieron. Sácanos. Ay, no. Y eso que no me puse aquí donde aventaba -18 grados. Ellos estuvieron 3 días totalmente oscuras debido a después de la avalancha. El avión quedó totalmente enterrado debajo de la nieve y no podían ver nada, literalmente. Y esa incertidumbre de no sé cuándo voy a salir, no sé si voy a salir de acá, realmente juega
un rol bastante importante mentalmente. Entonces hablamos de eso, de las personas que sobreviven al final no es por la fuerza física, por ser jóvenes, por ser parte de un equipo de rugby, en absoluto. Es una convicción mental que los permitió seguir adelante. Y además el frío. Estamos caminando por la 18 de julio, que es la avenida principal de la ciudad Es la más importante de Uruguay. de Montevideo. Mira, y en una de electrónica de celulares venden termos y mates también. ¿Sabes qué leí en el museo? Que los uruguayos son la población que más consume mate en el mundo. Los uruguayos, Sí. más que los argentinos. Sí, lo leí. Mira, aquí venden. También yo leí que decía que el mate no es como un té o algo, es un amigo. Amigo, mira, aquí venden. Hola. ¿Cuánto cuestan, señor? Estos 550. Ah, ok. ¿Y este? 550, ok. Está bien bonito. No, bueno. Estos 850. ¿Y esto está hecho en madera? Esto es calabaza. Calabaza. Acá no usamos madera, usamos calabaza. Y entonces esto es Zapallo, esto es cerámica. cerámica, ah, ok. ¿Y cuál es lo mejor entonces? ¿Calabaza? Calabaza es el histórico, Ah, el histórico. Ok. pero la cerámica también se usa mucho. Si querés el mate tradicional es de ¿Es calabaza. esto? ¿De calabaza? Con la cerámica no tenés que tener ningún cuidado. Con la calabaza tenés que tener el cuidado de nunca dejar la hierba luego de mojada más de un día y medio dentro de la calabaza. Que si no se puede podrir. Compone y Ah, ok. Ah, entonces es mejor uno así. Con este se puede olvidar de tirar. Este 500. Este 550 sería la patita. Pero calabaza se refiere a la calabaza. Creo que sí, ¿eh? La calabaza, la verdura. La verdura, sí, creo que sí. Llegamos a este mirador. Y es una de las mejores vistas, o tal vez la mejor de Montevideo. No sé si hay que pagar. Vamos a ver. Las nalguitas del Yori son básicamente como las de él. Amor. Se parecen a tus nalguitas. ¿Ves por qué se llama Montevideo? Eso que me pregunto. Porque tal vez es un monte y se puede tomar vídeos. Para hacer vídeos. Como lo que estamos haciendo. Sí. No sé, si alguien sabe, déjenlo en los comentarios. Gracias. Te invitamos a disfrutar de esta experiencia única a 80 metros de altura, con una vista 360 de Montevideo. Dicen ustedes para qué quieren, no son de aquí. Gracias. Gracias. Pasa. Gracias. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias. Yo soy gallega, pero vivo en Uruguay. ¿Gallega? Gallega. Sí. Ah, de España. De España. Vivo aquí. Bueno, muchas Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias. Dos cafés. 2 escones de queso, 2 tostadas, 2 alfajores, un postre y 2 exprimidos de naranja. Por mí. 900. 990, que son casi $25. Ay, caray. ¿Son monedas de qué? ¿De pesos? Ah, esta es de 10 pesos, sí. Miren, ¿por qué? Vi que Tal la- vez es como un sueño, o tal vez lo tienes aquí, ¿sabes? Un deseo. Un deseo, sí, perdón. Las mejores vistas de Montevideo. Y gratis. Hay 3.5 millones de habitantes en Uruguay y casi la mitad vive en Montevideo y su área metropolitana. O sea, casi todos los uruguayos son de Montevideo. Una locura. Mira, porque es un país muy, muy chiquito Sí. en Latinoamérica. O sea, si lo comparas, mira, está Brasil enorme y Montevideo Sí. bien chiquito. O sea, Montevideo, Uruguay, perdón. Uruguay.
¿Y cómo se dice? ¿Uruguayos o uruguayos? Pues ellos dicen uruguayos. Dicen Ahí está el mar. Bueno, no sé si es mar. Creo que no. Creo que es río. Mira el color. ¿Un río? Sí, es un río esto. Mira Pero el color. está sin fin. Ah, porque allá tal vez se pega con el mar, ¿no? Sí, tal vez allá se pega en el mar, pero el río viene de Argentina. Creo que se llama el Río de la Plata. Mira todo esto. Es una fuente del amor. Toda la cantidad de candado, mira, pero no funciona la fuente. Ah, no. Pues ya está averiada con tanto hierro. Mira. Este sí le invirtió. Sí. Es una inversión para la relación. Este también. Mira Colombia. Hasta Fuente de los candados. La leyenda de esta joven fuente dice que si se le coloca un candado con las iniciales de dos personas que se aman, volverán juntos a visitarla y su amor vivirá por siempre. Qué romántico, no tenemos candado. Mira los de acá abajo, graba los de abajo, cómo se ven todos oxidadísimos. ¿Quién es ese amor? Lloris y Raquel. Carlos Gardel, amor, ¿no lo conoces? ¿Quién? Carlos Gardel. No sé quién es. Es más conocido como el mago. Es el cantor de tango más famoso. ¿El tango? Sí, mira, dice. O sea, ¿estás leyendo? Yo dije, ¿cómo conoces esto? Nacido en Uruguay, más conocido como el mago. A mí me gustaría aprender a bailar tango. ¿Y a ti? Yo te enseño si quieres. ¡Hopla! ¡La vueltita! Ahora sí llegó el momento, les vamos a enseñar nuestro alojamiento peculiar y bonito, miren. Es como tipo una casa colonial, una casa muy antigua de antes. Sí, y está en de antes. LOL. Y nos estamos quedando en el mero centro. Bueno, compartimos casa con la gente que vive aquí. Les presentamos a Carbón. Hola, Carbón. Es nuestro roomie, ¿verdad, Carbón? ¡Qué bonito! Por acá está Morena. Hola, Morena. Morenita, morenita. Nuestra habitación. Miren como las puertas están enormes. Y el techo. El techo también es para gigantes. Pues con una cama y ya, muy simple. Les voy a enseñar lo de acá. Esta es una salita para comer. Aquí guardamos nuestras cosas, refri. Y acá está la cocina. Aquí podemos lavar ropita a mano. Acá hay otro baño, pero no tiene regadera. Y vamos a subir las escaleras para ver la terraza. Estas escaleras están bien pequeñitas. Uf, tengo que subir de lado, si no, no cabe mi pie. ¡Uah! Miren esto, se siente un calorón aquí arriba. Intenso. Está bien padre. Como que me siento bien local viviendo aquí. Llegamos a la playa. Es como una playa de mar. Pero creo que es un río que pasa por aquí en Montevideo. Está bien raro que haya entonces arena, ¿no? No sé. Ahorita pagamos un taxi para venir aquí desde nuestro alojamiento. Era más barato que un Uber. Los Uberes son más caros aquí que los taxis. La primera vez que veo eso. Tal vez los taxis decidieron poner su costo más barato para que los pidas Ándale. a ellos y no a Uber. Ajá, tal vez. Bienvenida a la playa, mi amor, de Montevideo, Uruguay. La gente se mete, pero Es muy bajito, mira. muy bajito, sí. Parece que están caminando sobre el agua. Miren por aquí que tenemos un termo. Como buenos uruguayos. El mate. ¿Cómo se llama? Eso también se llama un mate. ¿Se le dice mate? Sí. Miren, Uruguay. Uruguay. Así que bueno, vamos a probar el mate. Mira, este mate
Es de cerámica. Te sentirás bien, dice. O sea, un buen mate es sencillo de preparar. Luego de colocar la hierba, inclina hacia uno de los lados, apoya la bombilla sobre ella. Entonces es esto la bombilla. Y vierta agua tibia. Deja reposar, luego que haya absorbido el agua, calce la bombina y comienza a cebar. ¿Qué es esto, cebar? Se recomienda dejar que el agua llegue a hervir. Bueno, pues, ¿intentamos? Sí. Primero, bombilla. entonces, poner el mate. Y recién llegamos, en la entrada había 3 amigos tomando mate. Allá está tomando mate. Allá la chica está tomando mate. Allá la pareja tomando mate. El chico de allá tomando mate. Todos se traen su mate. Es como... mira, está hecho... Mira, estoy bien. Mira, díganos en el comentario porque tenemos que mejorar la preparación. Siempre. Uy, le cabe bastante hierba. Mira, y después lo inclino en un lado. ¿Sí? Ajá. Y luego lo pones. Inclino así. Le pongo esto. ¿Se lo pones abajo? No sé. O colocarla tal vez aquí. El termo. Termo. Porque ahorita fuimos a calentar agua. Y se echa agua. Charlando, como dicen aquí. Partido de Peñarol. Pero no creo que lo prepare bien. Me viene ¿Te vienen cositas? hierba en la boca. ¿Y normalmente no debe pasar eso? ¿Qué sé yo? Yo me pregunto, ¿cómo vas a llevar esto en tu mochila, che? Está enorme. Ya te lo acabaste. Ya, entonces siempre cuando lo acabas tienes que poner otra vez. Ah, y a cada rato se va poniendo. Sí. Ya, ¿por qué tenemos esta cantidad de agua, amor? Ah, ok, ya entendí. Sí, lo tomas. ¿Está ¿Qué? caliente? Sí, cuidado, te dije. Pero me vienen hierbas. ¿Poquito? ¿Mucho? Un poquito. ¿Te gustó? Está bueno. ¿Está bueno? Ay. A mí también me gustó. Es como un té. Ujú. ¿Qué nos recomiendan comprar? O sea, ¿creen que hicimos bien en comprar esta de cerámica? O Nos costó, también tenemos que decir, 450 pesos no, uruguayos. 495. 95, sí. Casi 500. Sí. Con la bombilla. Una bombilla así. Y luego este nos costó 500. También. Y ¿Y esto 170 creo. O 100, no me acuerdo. Pero ya tenemos nuestro kit. Y falta algo. Que compramos alfajores. ¿Cuál es la marca? Juana la Loca. Sí. Ten. Que es, hacemos mitad y mitad. Sí, yo quería probar también. Ah, bueno. Pero no es solo para ti. Este es... Miren cómo está. No me quiere dar de probar. Amor, es que No yo te quiero dije darte que yo probar. chocolate blanco. Pues no, yo también quería chocolate blanco. Bueno, mitad y mitad. pues. Mitad y mitad. Pero Entonces un Voy alfajor a probar primero este. es un pastel con dulce de leche. Mira Wow. esto. Ten más Wow. grande. Qué rico, miren. Está bien rico. ¿Es una buena combinación del mate con alfajores? ¿O no se hace? Creo que sí. Ahora veo bien. Ahí está la galleta. 2 galletitas y adentro está el dulce de leche y alrededor chocolate blanco. Está buenísimo. Mira lo que es esto, loco. Ya después está mejor, ya no se siente la hierba. Ya me gusta. Después de Entiendo la algunos vibe. Después de algunos que mates. ¡Tarán! Tenemos Somos otra. Joris y yo compartiendo el mate. Y La Mona Lisa. está bien chida la Mona Lisa con su mate. Me gustó. Yo creo que ponen stickers aquí para decorar. Mira, porque siempre tienen esto, el termo, entonces se tiene que decorar con cosas de fútbol, de no sé, del país, De lo que te guste. mira, de lo que te gusta, sí. Algo que represente tu termo.
Ya está. A ver, pégalo bien de ahí. La Mona Lisa en honor al Louvre, Francia. Y el mate. Perfecto. Bueno, échame más agüita al mate, por favor. Vamos a tocar el agua. ¿Crees que es más fría que en Brasil? En Brasil está bien fría. No sé. Wow, está un poco sucio la playa. Ah, sí. Aparte como que no hace suficientemente calor como para meterme. Bueno, tal vez solo tocamos. Oh, mira cómo está sucio. ¿Qué es eso? ¿Son moscos? Mira los moscositos. Bueno, ni tocar, ni la quiero tocar. Bueno, ahora ya cancelamos la misión. Cancelamos la misión. Pero la gente se mete, pero... No. Sí. Bueno, no. Pues volvemos a un mate, yo creo. Sí, está mejor el plan del mate. Mi amor, una pintura. Gracias, mi amor. No, es muy pintoresco. Es muy, vamos a decir, Abstracto. muy abstracto, sí. Mira, up. También, bueno, unas formitas, pero que representan el amor. Ajá. Mira, esto es el mate, la bombilla. Este con el mate, up. La bombilla. Bueno, el corazón, obvio. Bueno, esto es... son cerezas. Este. Up. Amigos, suscríbanse al canal, por favor. Algo de lo que los uruguayos están muy orgullosos es de este pasillo, esta avenida. Se le llama la Rambla. Y aquí todos, miren, está llenísimo de gente que viene a pasarla tranquilitos. Con el mate. Con su mate, con su cervecita, incluso... O con los dos. O con los dos. Allá no sé si ven, hay gente literalmente sentadita, tranquilita en el parque. No sé si se puede echar cerveza en el mate. No creo que se haga. Está calentita, la repilla calentita, Acá el señor en su vendimia. Pesos uruguayos, 2000. 2000. Esos son $50. Guárdalo, guárdalo, Parece. guárdalo. Pero la verdad que se nos hizo, estamos bromeando, guardarlo, pero se nos hizo seguro aquí. Sí, la verdad que sí. O sea, en un momento allá en el centro yo iba literalmente con mi celular en la mano y mucha gente iba con su celular, así que todo tranquilo, la verdad. La gente te habla como si ya te conociera, es bien amable, así que nos sentimos muy a gusto en estos primeros días en Uruguay. Y entonces de costos, déjenos en los comentarios qué tan caro les pareció por acá, o a lo mejor nosotros estamos exagerando y se nos hace carísimo, pero díganos si a ustedes se les hizo caro o está normal. Hola. Niños perdidos. Hola. Francia. México. Sí, claro. ¿Cuáles son sus nombres? Fernando y Sandra. De Gianni Food Truck. Gianni Food Truck. Por aquí. Estos son los panchos del rock. Ya va a llegar. ¿De qué? Ah, los hijos. Bueno, tal vez. Después. Todavía nos faltan muchos países todavía. ¿Qué me aconsejas? ¿Cuál es lo mejor? ¿Qué te aconsejo? Bueno, yo ya te conozco. Sí. Entonces le ponemos barbacoa. Barbacoa, ok. Un poco de picante, tal vez. Ay, qué bueno. Ay. Vuela la chapa. Ay, qué rico. Muchas gracias, señor. Venezuela. Muchas gracias. Vamos arriba, Hasta luego, vamos arriba. Al día siguiente fuimos a la feria Tristar Narvaja y además de encontrarnos con seguidores, descubrimos una calle de pura comida callejera venezolana. Comimos una cachapa deliciosa que nos recordó a este bello país que llevamos siempre en el corazón.
puesto equivocado, pero fue